La mayoría de la gente pensaría que nosotros, por ser políticos los tres, el único sueño que tenemos en común tal vez es ser presidente de la República. O ese es como el leitmotiv de todo lo político, ¿verdad? O lo que la gente presupone como su último deseo de poder ascender a la primera magistratura del Estado. Pero no necesariamente esa es, digamos, o ese es el propósito de vida de toda la gente que está involucrada en política. Y en este episodio queremos pues tener una conversación de lo más sincera con todos ustedes. Diría Francisco que un poco sarcástica, pero yo pienso que deberíamos un poco limitarla a lo que sinceramente nosotros sentimos sobre los sueños, no solamente de nosotros, sino realmente de lo que la gente interpreta lo que debería ser el sueño de un político, ¿no? Pero detrás de un político siempre hay un ser humano, hay una persona que tiene emociones, que a pesar de lo que la mayoría de la gente pueda pensar de que los políticos vienen de Marte, nada que ver. Son personas común y corriente como todos nosotros y que tienen un sentido del humor, que tienen un sentido de la vida y que muchas veces también se enamoran, más de lo que deberían, pero también se enamoran. Don Frank, usted... Tú estás mezclando temas, ¿eh? Sí. No, Porque no necesariamente bueno, se enamoran. ¿Eh? A veces ejercen el amor sin enamorarse. Que son cosas distintas. ¿Y cómo se ejerce el amor sin enamorarse? Es eso así, Yuri, que estamos empezando. Mira, a mí me parece que... No, pero yo me quedé con la curiosidad. ¿Verdad? No, yo... Está bien, pero dejen que la gente amor sin también enamorarse. piense y se imagine lo que quiera. Sí, Hay que darle rienda suelta a la imaginación. sí, Es parte de soñar. el beneficio de la duda. Sí, yo creo que sí. Mira, esa introducción que tú haces me parece interesante porque el estereotipo de político que históricamente en todas las sociedades prácticamente, el prototipo de líder político, de presidente, de ministro y de, digamos, alto directivo incluso de un partido político, era como un perfil muy encajonado, muy plástico, pero en el sentido de... Como predeterminado. de que no se podía mostrar, el político no podía mostrar más allá de su imagen política. Digamos, su vida privada muy reservada, el político tenía que mostrarse como la persona de carácter, de decisión, la persona de perfil frío, estratégico. Aburrido. No necesariamente aburrido, yo diría. Churchill no era precisamente muy aburrido, pero eso ha ido cambiando muchísimo y la gente ha ido viendo más de cerca la intimidad de los políticos, qué hacen los políticos en su día a día, cómo piensan, qué les hace llorar, qué les causa risa. Yo pienso que a la gente le agrada Y eso más... es interesante. Yo pienso que a la gente le agrada más un video de un Get Ready With Me de un político que una propuesta de su candidatura, por ejemplo. Bueno, pero ya eso es otra cosa. Bueno, pero... Eso tiene que ver mucho con pero piénsalo. un poco con la cualquierización del contenido, en el sentido de que la sociedad del espectáculo en la que estamos, digamos, aumentada por las redes sociales, hace que la gente lo que quiera ver son cosas divertidas, no pero necesariamente contenido sustancial. Pero se trata también un poco como de romper la mística que tú muy bien señalas, Frank, que encubre a la política y que cubría bastante a los políticos. Es tal vez un poco la mística ahora que va a ocurrir el cónclave en el Vaticano, un poco la mística que tiene precisamente la elección del Papa, ¿no? Cualquiera de nosotros quisiéramos estar dentro de ese salón al momento de la elección del Papa para nosotros poder vivir como de primera mano cómo se elige un Papa, ¿cierto? Entonces yo pienso que la gente tiene eso, como que queriendo abandonar un poco esa mística que tenían los políticos anteriormente. Eso es lo chulo para mí eso fue lo chulo de la película de Cónclave, que qué casualidad que bueno, fue premiada este año en los Oscars, o fue nominada este año en los Oscars y justamente menos de 1 o 2 meses después se convoca el próximo cónclave, algo que pasa en promedio una vez cada una o varias décadas, porque el papado de Juan Pablo II fue como fue por lo menos de 25 años, o sea que puede pasar cada 2 décadas y media o en este papado que duró como 12 años del Papa Francisco, dependiendo, o sea que no todos los días ni todos los años hay un cónclave, se celebra un cónclave y justamente cuando sale esta película, que lo chulo que tiene eso, que te permite como adentrarte a ese mundo que es tan hermético, que es tan sellado, pero que tiene tanto que ver con el poder. Yo pienso que sobre todo a nosotros que al final somos políticos y nos gusta la política, nos parece tan interesante. Pero yo creo que sí, que en sentido general hay una curiosidad de la gente por las esferas del mundo del poder desde dentro.
Pero también ahí hay un componente con lo que tú decías de que hoy en día quizás resulta más atractivo y tiene más engagement. Pienso yo, un video que uno puede hacer. Yo me acuerdo un video que yo hice, que por ahí está Sara, que me ayudó a hacerlo, de que un día, ¿cómo es la vida en un día en campaña? Y eso tiene mucho más engagement en términos de comentarios, reproducciones, likes, Compartidos. que quizá una propuesta de un tema que pueda abordar una problemática nacional. Pero ahí entra otro componente para mí que va más allá de la política como gestión del Estado y más orientado a la política como electoral, de ganar elecciones, y está muy asociado al marketing político. Entonces, para mí eso es quizá... Eso incluso es bien calculado, lo que el político le presenta a la... por más que parezca orgánico y todo. Sí. He analizado de yo presentar lo que yo sé que va a gustar. Lo que pasa Y yo quiero que aquí en esta conversación nosotros hablemos fuera de ese marketing. Vamos a estar claros de... No sé, quizá podemos comenzar hablando, porque hablábamos de sueños, de quizá cuáles eran los sueños de nosotros antes de nosotros convertirnos en políticos. Pero espérate, José Horacio, antes de entrar ahí, porque justamente tú planteas algo interesantísimo, y es que estamos hablando de políticos y luego estamos hablando de política, y se confunde un poco ese contenido que la gente consume y que la gente le gusta entre la política y los políticos. Y yo creo que la gente espera una política correcta, una política transparente, una política de soluciones, pero quiere que los políticos, digamos, los que ejercen la política, sean gente más normal, más que tú puedas ver qué ellos hacen, qué ellos comen, cómo ellos andan con sus hijos, a dónde van, qué les gusta. Ahora, lo que yo entiendo que no debe ocurrir, y esto conectando con uno de los primeros episodios de este podcast, e incluso con el episodio en el que vino Juan Ariel, no podemos llegar a la caricaturización de los personajes políticos, convirtiendo a los políticos en sujetos de entretenimiento para conseguir adeptos y para tener mayor visibilidad en la sociedad. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque tú ves en países de Europa, por ejemplo, Angela Merkel en Alemania, circularon muchísimos audiovisuales, fotos de Angela Merkel haciendo compra en el supermercado, con una botellita de vino en el carrito del supermercado, teniendo una vida relativamente normal para ser la canciller alemana. Pero ella con eso simplemente estaba mostrándose al público, quizás ni siquiera de manera intencional, o sí, pero de una manera, digamos, humana, cercana. Ahora, de eso a ver políticos de alto y medio perfil llevando un mensaje de un perfil tan relajado, a veces se ve hasta forzado, tan caricaturesco, para que la gente se sienta conectada con ellos, para que a la gente le dé risa, pues yo creo que eso termina de alguna manera lacerando un poquito el quehacer político. Pero mira qué interesante lo que tú planteas, Fran. Yo recuerdo un discurso de Adolfo Suárez cuando estaba en el proceso de transición de la dictadura española, ¿no? Y Adolfo Suárez, que fue el encargado de ese proceso, dijo, yo quiero llevar la política a lo normal, a lo que en la calle se conoce como lo normal, ¿no? Y me imagino que tal vez un poco lo que señala José Horacio, de lo que la gente se pueda como identificar que hay un político que ciertamente me dirige, que lidera una serie de iniciativas en la gestión del Estado, pero que también se parece a mí. Es decir, que yo me lo puedo encontrar en el gimnasio, como tú al gimnasio, por ejemplo, Fran, ¿verdad? Tú vas todos los días al gimnasio. Bueno, que yo me siento que me puedo encontrar un político como Fran en el gimnasio, Claro. que le da la pesa conmigo, al lado de mí. O sea, no existe ese hermetismo que señalaba José Horacio, por ejemplo, que sí pudo haber existido en una dictadura como la de Francisco Franco en España, por ejemplo. Entonces tú tienes que hacer un proceso como de transición que en muchos otros países, como tú señalas el caso de la Merkel, ya ocurrió, pero que en nuestro país también, es verdad, ha sido un poco abusivo porque la gente se la pasa haciendo Pero tren tú de te imaginas TikTok. al presidente de la República haciendo compra en el supermercado y la gente entregándole currículum para que lo nombren en el palacio. O sea, Es que son porque sociedades también muy distintas. hay que entender la compadre. idiosincrasia, hay que Eso entenderla. Mira, si tú ves la serie de Borgen, que es muy buena, de Buenísimo. una primera ministra en Dinamarca, que es un régimen parlamentario, y ella ya era parlamentaria, incluso creo que antes de ser primera ministra ya era ministra de otra cartera, y ella circulaba por la calle en bicicleta. O sea, y eso no era lo que dije que lo está haciendo para aparentar. No, esa era su vida normal como ella vivía, y así era como ella se transportaba. Cuando ella pasa a ser primera ministra, que ya pasa a ser la jefa de gobierno, entonces que ella entonces pasa a tener un chofer con un vehículo bien discreto y hasta cierto punto sencillo y con un mínimo de seguridad. Pero porque era jefa de gobierno. Aún siendo ministra y parlamentaria, andaba así.
pero porque así que anda la mayoría de la gente que tiene un trabajo promedio, clase media, allá en un país como Dinamarca. Son sociedades muy distintas. Incluso, ni siquiera vamos comparando con países europeos tan desarrollados. Yo me comparo con países de la región, Como dentro Uruguay, de la misma con América Chile, Latina, Chile, hasta Uruguay. después para Argentina. Y el nivel de humildad con la que andan sus dirigentes. O sea, allá hay cosas que aquí son normales, que yo sé que allá fueran escandalosas. Con los niveles de lujos o de privilegios que aquí funcionarios públicos tienen. Y yo he conversado con compañeros, dirigentes políticos de algunos de esos países que dicen, oye, si eso pasara, países latinoamericanos, si eso pasara allá, no, eso fuera un escándalo, eso provocaría una protesta y la gente se tiraría para la calle. Con 2 y 3 veces el PIB de nosotros, ¿eh? Claro. O sea, Entonces, no algo tan hablando sencillo, que... mira, yo estuve en Chile, me reuní con muchos diputados. Fui en el 2022 y en el 2023, me parece. Y de incluso diferentes partidos, la mayoría de la coalición de gobierno. Y algunos me decían, y diputadas, y me decían, hubo una que me dijo, yo le pregunté como que cuál era la compensación, como un poco comparando las compensaciones en términos de la remuneración que tienen los diputados allá y aquí. Y entonces ellos me dijeron, uno de ellos, es que si aquí, o sea, si en Chile le pagaran extra por cada sesión y por cada asistencia a comisión, eso generaría un escándalo que la gente se tiraría a la calle a protestar. O sea, eso generaría un movimiento que fuera intolerable. Aquí el escándalo sería que se lo quiten. Y aquí, exacto, ¿no? Y aquí lo que yo me supo fue que aumentó lo que había del periodo anterior al actual. Entonces, es lo que te digo, vamos a ver, las distancias que hay. Sí, pero no necesariamente uno es mejor que el otro. Te estoy diciendo lo que es... Que son Óyeme, realidades distintas. Te digo, es escandaloso allá que haya una compensación adicional por lo que ya es su trabajo. Sin embargo, allá los salarios son mucho más altos de los diputados. O sea que cuando tú compensas al final el paquete, allá sigue siendo más alto de un legislador. Claro. Pero te digo, es como la modalidad. Y te lo pongo, por ejemplo, diferencia de países nórdicos como Dinamarca, donde los ministros andan en bicicleta, hasta latinoamericanos, donde cosas que aquí tan normalizadas pueden resultar escandalosas, hasta países como nosotros, donde eso es normal. Entonces te digo que varía mucho según la idiosincrasia de cada país lo que se espera de cómo es el estilo de vida de un legislador. Aquí yo recuerdo casos en campaña de candidatos a regidores que no tenían ni siquiera un vehículo y que alquilaban una Tahoe para llegar al barrio en la Tahoe alquilada, porque eso es lo que les hace sentir que sus conciudadanos lo validan como un candidato a regidor con posibilidad de ganar. Pero tú dices, pero es que el que tú vas a representar no anda en esa Tahoe, anda a pie. Pero quizá aquí hay una idiosincrasia donde no se quiere ver. Se quiere ver al político como que anda mejor que yo. Bueno, mientras que en otros países lo quieren ver al político que anda igual que yo. Claro, pero el aspiracional de la gente inversamente aquí, proporcional. Correcto. Son idiosincrasias. Correcto. Es inversamente proporcional el aspiracional de un país desarrollado donde hay un nivel de institucionalidad y donde la gente tiene un nivel de educación que entiende, que comprende el alcance del quehacer político. Y de servicio básico resuelto. A un país donde la gente quiere estar cerca de un político para que cuando llegue resuelva. Son lógicas distintas. Entonces se manejan con un razonamiento totalmente distinto. Ahora, la pregunta aquí sería, José Horacio, sería que esos... Por ejemplo, un candidato a regidor que ande alquilando un vehículo para llegar al barrio, ¿está decretando su sueño de ser regidor y estar en una jipeta? Vamos a hablar de los sueños. Tú sabes que hay gente que dice que cuando tú quieres lograr algo, tú tienes que actuar como que ya tú lo tienes. Entonces, muy probablemente esos regidores ya están actuando como que lo... Que nunca nadie aspire a un cargo público porque sueña tener un vehículo, por favor. O sea, de verdad, mira, yo le quiero... Hablando de sueños, cuando yo estaba en el colegio, nosotros, el colegio que estudié, se hace un anuario todos los años con la foto de todos los estudiantes desde nido hasta el último año de bachiller. Pero los protagonistas son los graduandos, que tienen como una dedicatoria como más específica, con una descripción. Le dan portada. Ajá, le dan portada. Entonces, a los graduandos. Y entonces hay como unas secciones que pueden ser un poco como jocosas. Y había una de que si pudiéramos le regalaríamos a Yuri. ¿Qué le regalaríamos a Yuri? A Francisco, ¿qué le regalaríamos a Francisco? Y a mí me pusieron el anuario. Te estoy hablando con 17 años, en cuarto de bachillerato. Si pudiéramos, le regalaríamos a José Horacio, a mí y a otro compañero, José Juan, que es uno de mis mejores amigos. Le regalaríamos un puesto en el Congreso, un cargo en el Congreso, como que les regalaríamos eso. Entonces, los compañeros míos del colegio, como que de esa época, me veían
haciendo ese rol o esa función que No era difícil, ¿eh? 14, 15 años más Creo tarde. que no estaba muy forzado. Yo te conozco desde Me esa tocó. época. No era tan difícil adivinarlo. Pero fíjate que, óyeme, yo era adolescente todavía, pero anterior a eso, pensando, cuando yo entré a la secundaria, yo lo que quería era ser actor. Actor. Y yo me metí al grupo de teatro. Qué barbaridad. Me metí al grupo de teatro. ¿Hay algún guión del que tú te acuerdes, José? Claro te que haya sí, aprendido? sí. Bueno, me acuerdo de las obras, así, de que del Parlamento en específico no. Pero a mí me gustaba mucho el teatro. Claro, Claro, que el dictamen técnico de... Mira, óyeme, yo aprendí un poco de teatro con los mejores de este país. Mi primer Chapuzó. profesor primero fue Claudio Rivera y luego Manuel Chapuzó. Y la primera obra que la hicimos en Casa de Teatro. Una obra que se llamaba Espantópolis, dirigida por Claudio Rivera. Y era con un contenido político y social importante, Qué de sorpresa. denuncia social. Qué sorpresa. No, pero espérate, rebobina un poco, porque la historia está buenísima, pero José Horacio quería ser actor. Bueno, mira, yo te voy a decir que mis primeros ingresos en la vida fueron por actuar. Yo estaba en octavo curso, 13 años, ¿Cuánto te ganaste, José? 3,000 pesos y con eso me compré mi primer celular. Te estoy hablando en el 2002. Millonario lejos. Mi primer celular Pero, Nokia. pero millonario lejos. El primer celular que yo tuve, que fue un Nokia, de eso que se usaban antes, Ajá. que tenía el Snake, el jueguito Sí, de la sí, culebrita. Sí, sí. Yo me lo compré después de haber actuado, interpretado el papel de Pedro Enrique Sureña Tú sabes. en la inauguración de la Feria del Libro del año 2002, que estaba dedicada a Pedro Enrique Ureña, y entonces yo hacía 2 escenas, el papel de Pedro Enrique Ureña niño, porque el papel de Pedro Enrique Ureña adulto lo hacía Pedro Domínguez, en paz descanse, que es uno de los grandes ¿verdad? Personajes del teatro dominicano, referentes del teatro dominicano, don Pedro Domínguez. Y yo actuaba con Ángela Che, actuaba Elvira Taveras en esa obra que hacía de Salomé Ureña, o sea que son importantes figuras del teatro dominicano. Y ese fue mi primer ingreso profesional por haber actuado octavo curso. A propósito de eso, José, ¿tú sabes cuál fue mi primer ingreso, formalmente hablando? Mi primer ingreso, bueno, en dinero, un anuncio que yo hice ¿ustedes se acuerdan, señores, de los helados Blue Bunny? Wow. Estábamos chiquiticos cuando eso. Me Eso suena dejó de así como existir. vagamente. Sí, pero hace mucho que José Bueno, tiene se eso, hizo porque- un comercial en el... Se utilizaron... Busca Hay que buscar- el logo de Blue Bunny, a ver si lo Ponlo ponemos por ahí. ahí y alguien se acuerda de eso. Hicieron un comercial con ¿Cuántos años tú tenías? muchos carajitos. Yo no me acuerdo, 9 años, no sé. Podía ser un ching más, pero yo era chiquitico, yo era un enano. Y hicieron un comercial en el Colegio Dominico Español, en Gasco. Claro. Y ahí estuvimos grabando la tarde entera hasta la noche, una vez tras otra, la misma escena. Y era un curso lleno de muchachitos. Y bueno, yo no era el principal, yo era uno de los que estaba ahí de relleno. Y bueno, el pago se lo dieron a mi mamá. Yo no recuerdo qué pasó con eso. Yo asumo que ella me compró algo a mí. Pero, mami, vamos a hablar de eso. Pero bueno, nada, el punto es que un par de meses después el anuncio sale. Y todo el mundo esperando. Ustedes se acuerdan que no es como ahora, que había el YouTube y todas esas cosas. Había que sentarse en la televisión. A ver esperar cuándo el sale. anuncio. Espera el anuncio, Bueno, el claro. anuncio salió, señores. Y, oh sorpresa, yo no me vi por parte del anuncio. Pero me pagaron. Ah, pues fue una pero me botella. pagaron. No, porque yo me fajé. Trabajaste. El trabajo se hizo. Lo que no tuve fue mucha visibilidad. Pero no me dieron ganas de ser actor después de eso. No Tú me sabes, quedé con tú sabes que a mí me gustaría, me hubiese gustado ser dos cosas muy distintas. O haberme dedicado a algo muy parecido a ser sacerdote o papa. Wow. Papa, no sacerdote, Sí, no, claro. No, bueno, porque yo creo que la vena política nunca le iba a dejar. Entonces iba a ser, me parecería muy interesante hacer política dentro de la iglesia. O sea, para mí eso sería como algo genial. Sé que tal vez... No le interesaría predicar dentro de la iglesia. No le interesaría hacer política dentro de la iglesia. llevar el mensaje. No, claro. O sea, aparte, claro, pero precisamente por eso, porque en la iglesia tú tienes una tribuna constantemente. Si tú eres padre o sacerdote, ¿verdad? Tú tienes una tribuna prácticamente de manera diaria, porque se celebra misa de manera diaria. Entonces, es un escenario tan importante de influencia a nivel mundial. Es una gran ¿Tú responsabilidad. querías ser un cura en donde- activista? Bueno, activista no, porque utilizar tal vez el concepto de activista dentro de la iglesia no podría ser muy
muy idóneo. No, pues tuviera sido Pero- jesuita, porque los jesuitas son los más inclinados. 100%, Ah, 100% jesuita. Y, Como el y- Papa Francisco. Claro, como el Papa Francisco, pero también porque los jesuitas son un poco la oveja negra de la iglesia, ¿no? Porque son los que tienen mayor criterio científico, de investigación, de Son mis libertad, favoritos. etcétera. Pero me hubiese encantado, claro, para eso hay que prepararse bastante, porque a diferencia de las iglesias evangélicas, nadie se engancha a sacerdote, tú ves. Tú tienes que pasar una serie de requisitos que en otro tipo de iglesias realmente no... Tienes no que se- pasar el seminario. Correcto, tiene que hacer Entonces, el ¿tú seminario. soñabas ¿no? con ser cura? No, no soñaba con ser cura, porque hay algunas decisiones que para ser cura contradicen mi humanidad, ¿no? Ajá. Mi Celibato. Exacto, mi deseo carnal. Pero me hubiese gustado mucho tener como la oportunidad de poder transmitir un mensaje de manera permanente en una tribuna, digamos, que tiene tanta influencia Escasez de vino a en la nivel Catedral mundial. Primada de América. El cura Yuri Rodríguez se lo bebió todo. No, para nada. Pero Está otra cosa. interesante eso. Sí, otra cosa que me hubiese gustado ser, aunque yo no soporto mucho la tensión, y bueno, parecería muy raro, porque nosotros como políticos tenemos que Yo te iba a vivir preguntar. mucho momento de tensión. Ah, yo te iba a preguntar, ¿atención No, o no, tensión? tensión. Ya. Pero me hubiese gustado mucho, no sé si ustedes lo han visto en la película, las personas que desarman bombas. ¿Lo han visto en la película? Las personas que desarman Eso es bombas. mucha tensión. Se Sí, me hace eso- difícil pensar en algo más tenso. Pero hubiese sido muy interesante porque hay que tener una paz mental, una prudencia absoluta. Es como, tú sabes, cuando tú vas... No, pero yo lo he visto eso Cuando en tú la vas- serie de Claro, La cuando- Casa de Papel. Sí, Sí, claro. uf, qué ¿cómo nervios, así? sí. Sí, no, pero... Yo sería algo parecido al profesor. Me hubiese gustado ser algo parecido al profesor. Generar como un atraco así, pero con un contenido social. Ya, yo siento... Como Robin Hood. Yo siento que yo estoy perdido en la conversación, la Sí. verdad. Bueno, o sea, perdido... Pero estamos hablando de sueños. O sea, eso que le hubiese gustado ser Está actor. bien, Tú está también fuiste bien, actor. está perfecto. No, no. No, pero yo tengo que Yo terminar esa estaba en una anécdota. butaca. Ya he dicho. A ver, yo tengo que terminar esa anécdota porque, oye, años después, ¿verdad? Yo después que salí del colegio, más nunca decidí. Lamento que le parezca poco interesante lo que yo hubiese querido. A mí me parece interesantísimo. Francisco no No, lo- no, yo estoy impactado con lo que tú querías hacer. O sea, yo comparo lo que tú acabas de decir casi con uno de los buzos especialistas en recuperar cadáveres en el fondo del mar. No sé, es como algo muy, además de tenso, es como muy particular, quiero decir. Sí, me hubiese parecido algo interesante. Lo estoy como incorporando todavía. Quizá de aquí a que termine el Procesando. episodio te Bueno, digo algo. La gente claro. que lo asimile rápidamente, ¿no? Mira, iba a decir, mi participación fue tan destacada. Y mira que en el teatro uno aprende hasta de hechos históricos. Nosotros hicimos una vez una obra que le hicimos en el Teatro del Dominico Americano sobre las devastaciones de Osorio. Yo aprendí muchísimo sobre todos los detalles alrededor de cómo se tomó esa decisión, que fue la que terminó desencadenando que esta isla estuviera hoy conformada por dos países y dos naciones, porque si esas devastaciones no se hubieran dado, en su momento, lo más probable es que la República Dominicana fuera la isla completa. Pero bueno, fue interesantísimo porque yo aprendí haciendo esa obra de teatro, cosa que en clases de historia no aprendí, pero también sobre las pobladas del 84, cuando Salvador Jorge Blanco, luego de la Semana Santa, que el país amaneció en candela, Sí. y esas pobladas también hicimos una obra de teatro con contenido social que hablaba sobre una víctima en ese contexto de esas pobladas. O sea que el teatro tiene mucho contenido social. Pensar que la Trinitaria, de las herramientas que utilizaron los trinitarios, Juan Pablo Duarte y los trinitarios, para fraguar la gesta de independencia fue el teatro, para promover las ideas de independencia. O sea que el teatro siempre ha tenido mucho contenido social, por eso yo siento que siempre me atrajo. Y cuando me gradué del colegio, ¿Y tú no recibí hiciste- un reconocimiento. ¿Tú no hiciste obras románticas como con muchos besos y cosas? Yo y- tuve una y obra como en la que... novelas Sí. clásicas. Yo tuve una novia, en una obra en la que sí habían dos personajes, que yo era medio superhéroe, pero tenía una princesa que la interpretaba Alicia Dávalos. Y Ojalá tenía- veas este episodio. Te voy a decir que lo tienes que ver, tú conoces a Saludo a Alicia. Alicia, Tenía, claro. tenía Sí. capa tú en ese Sí, superhéroe. bueno, no recuerdo que tuviera capa, no. Superman sin capa. Pero hicimos otra después de Tartufo. Bueno, el punto es que me dieron mi reconocimiento y mi medalla en el colegio Ajá. por destacada participación a mí y a otra compañera de promoción. Fuimos dos los que recibimos esa medalla, que fue Gabriela Pérez de Sangles, hoy conocida como Gaby de como Sangles, Gaby. que nos graduamos juntos de la misma promoción y los dos recibimos esa medalla. Años después, Pero la medalla, ¿por qué era? por el teatro, por la Ah, participación ok. en el teatro. Pero después de eso más nunca volví, después que me gradué. Entonces lo que quería contar era, para conectarlo, es que un día estoy en un food truck
como en el 2018 por ahí, y me encuentro a Chapuzó, a Manuel Chapuzó, director de teatro, que había sido el director de esas obras que te dije sobre la devastación de Osorio, sobre las pobladas. Y me dice Chapuzó, cuéntame, ¿qué de ti? ¿Cuánto tiempo? Y no has vuelto a hacer teatro. Y yo, ay, no, profesor, si usted supiera que ahora estoy metido en la política. Yo estaba ya en esa época como secretario general de Opción Democrática y planificando mi candidatura a diputado. Y me dice, no, pues tranquilo, que eso también es teatro, así que no lo dejaste. Entonces, eso me lo dijo Chapuzó. Va en coche. En el 2018. Y dije, bueno, profesor, yo no voy a la política así, pero sin duda que te puede dar herramientas como para hablar en público, para perder miedo escénico, que a veces tú tienes que montar una tarima. O sea que no deja de ser, yo creo que darte herramientas para cuando tú tienes que hacer vida pública. Pero y la alimentación intelectual también de tú tener que aprender el contenido, que en los casos, por ejemplo, de las obras que tú estuviste, según acabas de decir, era, digamos, contenido histórico, contenido social, que además te sirve como cultura general y te sirve para tus carreras. Está bueno. Pero tú mencionaste algo, José, al principio, de que tus compañeros dijeron que te regalarían. Y yo creo que eso también es algo, una parte súper importante de la vida, de que uno se enfila, o sea, se encarrila, ¿verdad? Hay gente que cree en la fe, en lo divino, en el destino, en el universo, lo que tú quieras, pero la vida como que se le encarrila a uno para tener un propósito, si tú así lo decides. Y lo digo porque cuando tú mencionabas eso, también recordé que en el colegio daban, ya cuando uno se graduaba de cuarto de bachillerato, daban una serie de reconocimientos que los estudiantes votaban por sus compañeros. O sea, por ejemplo, excelencia académica, tú votabas por algún compañero y entonces se le daba ese. Excelencia deportiva, excelencia no sé qué, de cualquier cosa. Era por voto popular. Por voto popular. Y entonces yo gané el joven crítico. Yo no sé si porque yo estaba en una condición crítica o si porque realmente yo ejercía la criticidad, ¿no? dentro del aula. Y nosotros éramos dos A y B, dos cursos, y yo era parte de la directiva y tal, era el que hablaba y todo, y entonces vivía en discusión con la madre Clara, que era la directora, y ya tú sabes, todo un proceso de reclamación de todo lo que había que hacer para nosotros como promoción. Y pienso que tal vez parte de lo que a uno lo forja, para uno finalmente, aunque tú tengas sueño de cualquier otra cosa, tú eres lo que tú haces. Entonces en eso te termina convirtiendo. Y creo que es importante que la gente que no ve, si hay gente que no ve que todavía está como en esa edad de tercero, cuarto de bachiller, o en cualquier edad que tú puedas estar, las cosas que tú vas haciendo te van definiendo un camino, a pesar de que ese no necesariamente sea tu sueño. Claro. Y hay una frase que dice que la gente que no tiene propósito se distrae muy fácil. Vive de distracción en distracción porque tú no tienes mucha claridad en lo que tú deseas hacer en la vida, ¿no? Claro. Y es importante que, aunque nosotros tal vez a modo de chanza lo digamos, ¿no? De lo que uno quiso haber sido o pudo haber sido, pero al final lo que te define la vida es un propósito. Es equiparable esa frase a la de que para un barco que no tiene destino definido, cualquier viento le hace bien, cualquier viento, claro, porque va para cualquier lado. De cualquier viento, digamos, le es favorable. Le es favorable, exactamente. Yo no me he referido a mi sueño, la verdad es que yo siempre tuve el deseo de ser nadador profesional. Ya tú sabes. Yo nadé por... Francisco Phelps. Yo nadé... No, pero Michael Phelps es lo mejor que hay en este mundo. Yo nadé por espacio de 14 años, más o menos. Pero mucho. ¿En el NACO? Sí, en el Club NACO. En los Delfines del NACO. Sí, yo competía y todo. En la adolescencia me salí de eso y me metí a correr go-kart. y eso me duró poco porque... ¿Te trayaste, Fran? Me trayé 2 veces, pero la segunda fue tan fuerte que mi mamá agarró el go-kart, yo creo que lo tiró por el malecón y se acabó el relajo. Fue en Santiago que choqué. Pero siempre me quedé como con esa inquietud, con ese deseo de ser nadador profesional, digamos, de dedicarme a eso. Pero evidentemente ser deportista en este país tiene un nivel de limitaciones en todos los sentidos que tú te quieras imaginar, que cuando tú ves casos como el de Mary Lady, como el de Wanda Rijo, como el de Félix Sánchez, son súper atletas, son tú súper dices, seres wow, humanos. esos son milagros que ocurren pocas veces en la vida, pocas veces en la historia, y por eso hay que celebrarlos tantos a ellos. Pero yo quería dedicarme full al tema de la natación, a competir. En fin. Yo pienso que tenemos como muchas cosas pendientes, porque... Dime, tú ibas a decir. Hay cosas que, por ejemplo,
Tú podrías. No es un sueño perdido. Tú podrías dedicarte a desarmar bombas, desactivar bombas. Yo pienso que sí. José Horacio perfectamente podría dedicarse a la actuación. No, ya eso quedó en el pasado. Vamos, pero no es totalmente imposible. No es totalmente imposible. No, O sea, nada, es imposible. Porque se podría. Si me meto ahora al seminario, puedo llegar a ser Pero papá, son- los papás tienen después de los 70 años. Pero son cosas quizás un poco no tan realistas. Ahora, me gustaría preguntarles. Pero no diga eso, Fran, porque también desanima un poco a la gente que tiene mucha edad y todavía quiere cumplir su sueño. No, pero está bien. Tú te puedes dedicar a desarmar Pero bombas desde también ahora. los sueños si se tú quieres. transforman. Pero yo no lo veo tan realista. no, pero, quiere decir por que el sueño ejemplo, que yo le te voy a- tenía- No, te voy es a que le poner un quiero hacer ejemplo, una pregunta. Te voy a poner un ejemplo, pero antes de la pregunta, te voy a poner un ejemplo. Dale. A ver si tú mantienes la pregunta. Hay un artista que a mí me gusta mucho que se llama Charles Bradley. No sé si ustedes lo han escuchado. Es un moreno, afroamericano, con una voz impresionante. Es una locura de persona. Y él toda su vida quiso ser cantante. Y solamente pudo ser cantante durante 3 años. Porque él comenzó su carrera artística aproximadamente como a los 60, 63 años. Y 3 años después murió de cáncer. Pero durante esos 3 años fue como el número 1 en todos los hits de Billboard, de todas las disqueras del mundo, hasta que falleció. Por eso digo, o sea, al final, si tú quieres perseguir un sueño, no necesariamente depende, aunque ciertamente lo que dice Fran puede ser muy poco realista y tú tienes que fajarte para poder lograrlo. Pero eso no quiere decir que no pueda ser posible. No Sí, quiere decir que no pueda ser posible. Sí, pero vamos a aterrizar esto un poco en algo más cercano. Ok. Vamos a ver. Si mañana, Vamos a ver. Mm. ustedes tuvieran que tomar la decisión de no hacer más política Sí. y de no dedicarse a su profesión, que es nuestra profesión, el derecho, Ujú. ¿cuál sería el primer impulso de ustedes para ese reset, para empezar desde cero? Ustedes pueden hacer lo que quieran, empezar a estudiar algo nuevo, empezar a dedicarse a algo nuevo, lo que ustedes decidan, pero van a empezar desde cero. ¿Qué ustedes harían? ¿Qué tú harías, José? No lo tienes claro. Yo creo que yo quisiera poner un negocito en la playa para poder vivir así cerca del mar, relax, chilling, poder ir todos los días a la playa, al mar, mientras tengo un negocito del que vivo. Pero ¿de qué va a ser el negocio? Bueno, no sé. Eso hay que averiguarlo. Si sería como un barcito, un restaurancito, algo así. En la Pero de playa. verdad, mira, cada vez más yo valoro la paz, la posibilidad de no tener estrés, de vivir sin estrés. Entonces, comenzar de cero, reset, y que ya, Coger pa' dejo Bolivia. todo, coger para un lugar, mira, donde se pueda vivir con la naturaleza, donde haya menos estrés, donde haya menos conflicto con más personas y donde uno pueda simplemente disfrutar la vida que es tan bonita. Bueno, lo de menos conflicto es relativo, porque en Semana Santa Politur se dedicó a complicar un poco las cosas en la playa, pero está bien, se entiende el mensaje, está bien. Yo pondría un bar-librería. En la mañana librería o biblioteca y en la noche bar. Y que la decoración del bar sean los propios libros. Y me gustaría que la gente vaya a llamear ahí, a tocar, que la gente disfrute de nueva música constantemente, que sea como un espacio cultural. Le tengo nombre. No lo voy a decir para que no me roben la idea. Ajá. pero- ¿Tienes que decirlo? Dime. No lo voy a decir. No lo voy a No, decir, lo que pero pasa es que él no lo tiene registrado en eso es de que no lo ONAPI. tengo registrado en API. Entonces, como buen Si abogado... necesitan registrar su Sí. nombre en ONAPI, Let's Bridge está a la orden para ofrecer cualquier servicio legal en términos de constitución de compañía, registro de marca y demás. O sea, pero... Volvemos. Primera No, pero publicidad formal de la Claro, oficina de abogados. Claro. Pero bueno, me gustaría mucho, de hecho, lo podemos decir aquí, nosotros hemos conversado bastante de entre los proyectos que tenemos, abrir un bar. ¿Verdad? Lo pensamos. Espérate. Abrir un bar. Entonces, sería... Qué poco discreto. Pero sería muy interesante. Él ¿no? no se está comprometiendo en público, José. Bueno, Ignacio. efectivamente, porque Nos yo está creo... desnudando, ¿verdad? No, pero ahí vamos a la otra parte de cumplir los sueños. O sea, mira, por ejemplo, el sueño que tiene José. Dedicarse a un negocito frente a la playa, etcétera. Y uno se pregunta, que pienso que tal vez la pregunta subsiguiente, antes de que tú nos digas que tú te dedicarías, Fran, ¿qué nos impide lograr eso?
sea, ¿verdad? O sea, que... Espérate, hay otros sueños. Espérate, Eso no es el yo voy único. a sacar el papel. Porque yo digo... ¿Qué nos impide? Espérate, déjame desenrollarlo. Después que Opción Democrática haya sido gobierno, después de 3 o 4 bueno. gestiones, que hayamos transformado la educación pública, 3 o 4. la salud pública del 3 o país, 4. hayamos reforestado el país y hayamos aumentado el Producto Interno Bruto y el salario promedio de la población dominicana, pues yo me voy a retirar a leer libros en la playa mientras cuido a mis nietos y doy conferencias por el mundo sobre cómo logramos este milagro en el Caribe. Entonces hay otros sueños que simplemente hipotéticamente hemos decidido aquí dejar de lado. Pero eso no quiere decir que no podamos cumplir con la casita en la playa y leer los libros y abrir el barcito después que agotemos esos otros sueños. Vámonos contigo. Colectivos. Sí, okay, Esos sueños colectivos. De acuerdo. De bienestar y de prosperidad para nuestro pueblo. Lo grande es que todos lo queremos. Yo sé. Pero mira, compartido. mira, ya ha tirado 2 promociones, una tras de la otra. No pierde tiempo. Sí, oye, si no se le da bien todo lo otro, se puede dedicar al marketing. El presidente ha tirado 2 promociones, una tras de la otra. Está bien. ¿Y tú, Fran, que si no fuera político, si no te va a dedicar al derecho, ¿a qué se va a dedicar? Yo me dedicaría a una empresa, a ser dueño, empleado, emprendedor, lo que fuera, lo que me toque. Pero a una empresa que se dedique a organizar viajes al exterior. Y yo me dedicaría a conocer el mundo. La verdad es que yo... O sea, ¿tú quieres poner una agencia de viaje? Puede ser una agencia de viajes. ¿Qué es lo que quiere viajar él? Espérate. Puede ser una agencia de viajes, pero no limites el salir del país y el conocer el mundo a tener una agencia de servicios de organización de viajes. O sea, puede ser más que eso. Pues entonces te gustaría dedicarte a ser un trotamundos. Tú sabes No, porque tampoco estoy hablando de mochilero. No, pero no de mochilero. Hay mucha gente que no está mal, pero yo no me voy a ir de mochilero. No está mal, no lo critico. Pero hay mucha gente que es trotamundo y que no es mochilera. Sí, no, pero puede ser una agencia de viajes. Yo no te digo que no, pero hay muchísimas formas de negocio ahora mismo que te permiten viajar el mundo. Oye, pues tú andas con una mochila todos los días. Está bien, pero aquí en mi carro. Que llega a mi casa y a mi oficina. Y problema. no tiene que tener una casa de campaña dentro de ella, ¿verdad? Sí, no, y tú sabes lo que y ropa interior y tal. Trenes, aviones, barcos, con una mochila encima, con una casa de campaña atrás. Hay que hacerlo alguna vez en la vida y perderse por ahí, por las calles con los de Bangkok. pantaloncillos y la media sin lavar. Tú estás loco. No, espérate. Si yo voy a salir de mi casa... Y ese consejo me lo dio Eugenio Cedeño un día en el comedor de la Cámara de Diputados. Óyeme. Todo hombre tiene alguna vez en la vida que irse a un país, una ciudad que no conoce, con una mochila y andar rututeando y caminando. Tú sabes que uno de mis sueños es hacer el Camino de Santiago, por ejemplo. Muy chulo. Eso está chulísimo. Y de hecho, lo he momentáneo, ¿verdad? Claro, pero no hacía la libre. Miren, ese nivel de desorganización yo no puedo. Yo tengo que saber para dónde voy y a dónde voy a llegar finalmente. ¿Tú tienes algo en contra de los bohemios, Fran? No tengo nada en contra de ellos, pero yo puedo elegir cómo yo quiero no es su estilo de vida, pero... Ahora bien, el tema es, me gustaría dedicarme a algo que me permita viajar por diferentes lugares del mundo. Conocer culturas, conocer gente, relacionarme con gente de diferentes etnias, culturas, religiones. Y seguir ampliando, porque mira, las veces que yo he tenido la oportunidad de salir de aquí, de viajar, de conocer, Yuri, ustedes que lo han hecho también, yo me he dado cuenta que viajar y leer libros se parece mucho. Se parece 100%, muchísimo. Que tú vives otras vidas. Tú vas viviendo otras vidas, tú vas ampliando los horizontes de tu propio conocimiento, de tu propia cabeza, tú vas rompiendo estereotipos, paradigmas, tú vas rompiendo prejuicios, tú vas entendiendo el mundo. Se te abre la mente y no otra cosa. Tu cosmovisión se potencializa a un nivel increíble. Y la verdad es que yo creo que nosotros como un país pequeño, que somos una isla rodeada de agua, es decir, que no estamos conectados por muchos otros países o con muchos otros países más que con Haití, yo entiendo que necesitamos, los dominicanos, cultural y socialmente, necesitamos mucho eso. Conocer, no necesariamente montarse en un avión e irse. Hay que tratar de abrirse a otras culturas y empezar a entender el mundo. Porque nosotros vivimos de alguna manera muy encerrados y hace que 20 años para acá, 30 años para acá, es que República Dominicana se está abriendo al mundo y que el mundo está entrando en República Dominicana. Pero cuando uno sale de aquí, a lo que le dicen el patio, la aldea, nuestro país, 3/4 de isla, más o menos, sería 3/5, más o menos de isla. Yo creo que cada vez que uno sale y aprende
de otra cultura, de gente que piensa distinto, que se crió distinto, que habla otro idioma, que come cosas distintas, yo creo que uno se está como bautizando en la cultura general del mundo. Y es una forma lindísima de tú conectar con la universalidad. A mí eso me encanta. Yo creo que cuando tú viajas a sitios y tú conoces, es como cuando tú vas subiendo los mundos de Mario. Por ejemplo, tú estás en el mundo 1, después vas al mundo 2, después al mundo 3. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú vas descubriendo espacios, ¿verdad? Y mientras tú vas descubriendo esos espacios, más te va generando impresión, pero luego de que tú lo conoces, también tú dices, bueno, ya yo viví esto, sé lo que eso significa, y aunque no necesariamente estoy de acuerdo con ello, lo comprendo, ¿cierto? O sea, soy capaz de comprenderlo. Y yo pienso que eso es de suma importancia para todo el mundo, que la gente pueda experimentar otras culturas. Yo creo que esta semana que pasó lo del apagón general en España, en Portugal, en Italia, vi muchísimo video de gente compartiendo en la calle sin el teléfono porque no tenía acceso a internet o lo tenía muy limitado y volviendo a ser, digamos, seres humanos. Vi un artículo de una persona que decía, bueno, estamos en un tren parados y es increíble cómo la sensibilidad humana, cómo el cuidado es lo natural dentro de nuestra humanidad. Porque él decía, hay como 4 niños llorando y hay un pelotón de personas haciendo fila para hacerle mueca a los niños para que paren de llorar. Me gusta. En cada momento. Claro. Los jóvenes se han vuelto los ayudadores de los ancianos para poder ayudarlos a bajar las escaleras. Y había, digamos, como un paro militar ahí de muchos jóvenes al lado de cada escalera para que los ancianos pudieran bajar a los baños. Y bueno, eso yo pienso que refleja mucho lo que nosotros hemos hablado aquí el día de hoy, que es precisamente eso. O sea, hay otras cosas que tal vez la gente en su propia vida no hace y que quisiera hacer y tiene que preguntarse qué le impide hacerlo. Y como dice José, no es que va a abandonar su propósito, su sueño ideal, de que bueno, yo tengo el sueño, o sea, José Horacio tiene el sueño de que Opción Democrática logre el gobierno o nosotros de llegar a hacer tal cosa. Pero fuera de eso, también hay muchas otras cosas que yo creo que generan satisfacción en la vida que uno nunca puede perderlas de vista. Y que ocasiones excepcionales, como lo que ocurrió en España, que si fuera un apagón aquí fuera normal, ¿verdad? En cualquier sitio, pero ocasiones excepcionales para ellos demuestran realmente lo que es nuestra verdadera humanidad, que es convivir. Y yo pienso que tú dices, Frank, de que bueno, hay que viajar para conocer una nueva cultura y escuchar lo que tiene para decir otra gente. Pero yo pienso que aquí mismo en el país uno lo puede hacer. Por eso yo decía, no hay que montarse en un avión. Claro, uno lo puede hacer. eso. O sea, yo siempre digo, uno aprende de todo el mundo y en la vida hay que coger y dejar. Y tú aprendes hasta del chinero. Claro. O sea, yo me he parado literalmente a comprarle una fruta a un chinero y provoco una conversación con él, con el frutero, con quien sea. Y el aprendizaje que yo obtengo de su sabiduría, como dicen en el campo, porque es muy sabichoso, es impresionante para tu día a día, porque son gente que viven experiencias muy distintas a la que uno vive y que realmente pueden alimentar a uno cuando vaya a tomar decisiones. Ahora, antes de que nos vayamos, yo quiero hacer una pregunta, y esta pregunta no la quiero hacer desde el ego individual de cada uno de nosotros, sino para que a través de las respuestas que demos, la gente también lo piense cuando escuche esto. Nosotros somos jóvenes aún, tenemos muchos sueños por delante, queremos hacer muchas cosas, pensamos a veces en cosas que no hemos logrado hacer aún o que no lograremos hacer. No, lo vamos a lograr. Pero, todo lo que usted se proponga en la vida lo puede lograr. Sí, está bien, Yuri, pero vamos, hay cosas... Lo que te propongo. Claro, tú lo puedes hacer. Hay cosas que ya agotaron un tiempo. O lo hiciste y no lo vas a volver a hacer, o no lo pudiste hacer, o no lo quieres hacer ya, pero lo quisiste hacer en un momento. Pero bueno, hay cosas que siempre se van a quedar pendientes. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Ahora, hablando desde el agradecimiento, desde la gratitud interior... de uno, con la vida, con Dios, con el universo, con lo que usted quiera. ¿Qué cosa ustedes sienten que cumplieron o lograron ya como una meta hasta este momento de la vida que ha transcurrido? José, no, dilo Un tú. sueño logrado, una meta cumplida, tú que es me importante. Tú que fuiste ya diputado, ¿no? No, pero yo pensé que tú ibas a hablar del agradecimiento, porque tú mencionaste el tema del agradecimiento. Pero digo desde la gratitud. Y yo era más pensando en lo agradecido que me siento en la vida de mi familia, del papá y la mamá que tengo, de las hermanas que tengo, de toda mi familia extendida. O sea, claro, eso no es un logro mío,
Pero yo, cuando tú estabas... pero es parte de las cosas por las que das motivando, gracias. introduciendo la pregunta que te iba a hacer, como que para mí eso es algo de lo que me siento profundamente agradecido en esta vida, como que sea algo por lo que doy gracias por eso. ¿Algún sueño cumplido, meta realizada, algo por lo que tú digas, bueno, mira, de mi lista de sueños, de cosas que yo he querido hacer, de cosas que yo quería lograr, de cosas que la vida me regaló, aunque yo no trabajé o no hice nada para lograrlo, check, lo hice. Tú sabes que eso me acuerda a un versículo de la Biblia que es Filipenses 3:12, que dice, no es que lo haya logrado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo el camino para hacer aquello por lo cual también he sido asido por Cristo, ¿no? Claro, esto es para la gente que cree, ¿no? Pero con eso que dice Fran, bueno, algo que tú te sientas agradecido, pero que tú quieras lograr, ¿no? Y yo pienso que muchas veces en la vida, y creo que el sentimiento de mucha gente, de que no es que lo haya logrado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo, ¿no? Para intentar alcanzar ese propósito o esa meta que tengo en la vida. Y me sentí, digamos, un poco representado en ese versículo, precisamente con lo que Fran señalaba. Agradecimiento puedo tener por todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Como dice José, sobre todo por nuestros padres, porque miren, yo le voy a decir una cosa a ustedes, yo lamento mucho la gente que tiene que criarse sin padres, de verdad, o sea, la orfandad me parece algo inimaginable, porque cuando tú sales a la calle, tú sientes como que tú tienes una esperanza de que cualquier problema que tú vayas a enfrentar en la vida, tú lo vas a resolver llamando a tu papá y a tu mamá. Cierto, o sea, tú puedes tener la edad que tú tengas y si tú tienes a tu papá y a tu mamá vivo, cuando tú sales de tu casa, tú vivas con ellos o no, tú entiendes que tú tienes como una llavecita mágica que si tú tienes que utilizarla en algún momento de tu día o de tu vida, tú puedes llamar a utilizar esa llave. Totalmente, pero nuevamente, desde el agradecimiento, también hay mucha gente que quizás no cuenta con su madre o su padre biológicos o con ninguno de los dos, pero ha tenido la oportunidad, ha tenido la bendición de tener gente que le da el respaldo, tanto como si lo hubiesen sido. Correcto. Y eso también es aún, es bellísimo. No, eso aún es mucho más loable porque gente que decida, no porque le toca, ¿verdad? Claro. Sino que gente que decida asumir esa responsabilidad que tú señalas, Fran, también es algo que se tiene que destacar a sobremanera. Entonces, yo quiero que ustedes desde el agradecimiento me digan qué meta o sueño ustedes han cumplido, porque ustedes, vamos, señores, ustedes son personas... Pero es que hay muchísimo, mira. Está bien. Uno tenía la meta de graduarse del colegio y se graduó. Uno tenía la meta de hacerse yo te puedo licenciado en decir Derecho. más reciente. Yo te puedo decir, y lo lograste. Pero recuerda lo que yo dije al principio de la pregunta. Yo quiero que a través de las respuestas de nosotros, la gente que está escuchando, que va a escuchar el podcast, pueda también pensar qué han logrado por lo que tengan que dar gracias, sea por su esfuerzo, sea porque la vida los ha bendecido, premiado, sea porque su familia se los ha dado. yo te puedo decir yo rápidamente. El más reciente, abrir mi oficina de abogado con dos personas que son igual o mejor que yo. Yo estaba pensando eso mismo. ya. No, yo estaba pensando eso mismo. De los sueños más recientes. Sí, de los sueños más claro. recientes, cumplido. Que era una meta que quizás uno cuando estaba en la universidad soñaba con tener su propia oficina de abogado y nosotros ya hemos arrancado y dimos el primer paso. Y arrancamos. Entonces eso es algo que de este año, 2025. Sí, estamos tirados a la calle. Pienso que desde el agradecimiento, meta más reciente cumplida, pero por eso digo, igual me retorno al versículo. No es que lo hayamos alcanzado ya, no es que ya somos la oficina número 1. No. Pero proseguimos porque Claro. tenemos el deseo de serlo. Como dijo Borges, los humanos, las personas, somos gerundio. Mm. De modo que estamos en un permanente proceso de construcción. Así y evidentemente los sueños se van cumpliendo y sobre esos sueños cumplidos vendrán otros adicionales. Y siempre vamos a estar en ese proceso. Lo contrario de eso implicaría abandonarnos a una suerte de día a día monótono, automático y desdichado. Fatalidad. Entonces, siendo... Tú sabes que decía Nietzsche, ya tenemos que cerrar, pero decía Nietzsche esta siguiente reflexión, que para mí tiene razón. Decía, imagínate que tú tuvieras que repetir todas tus acciones, todas tus decisiones, elegir todo lo que has elegido cotidianamente por la eternidad. Es decir, tú quisieras repetir el día que tuviste ayer todos los días. Si no quieres repetir eso todos los días, es porque entonces tienes que comenzar a cambiar algo en tu vida.
Yo creo que esa reflexión está excelente para despedir este episodio. Yo creo que esa reflexión a Nietzsche hay que con toda su genialidad hay que leerlo con pinza, pero me parece una reflexión interesantísima. Ahí tiene un poco de razón. Sí, por eso digo, ahí tiene un poco de razón. Tiene bastante razón, pero evidentemente no todo lo que te pasa en un día depende de ti, de tus acciones. Entonces, está bien, eso lo podemos ver para pensarlo y para uno direccionarse, pero es una reflexión interesante. Escribe un manifiesto y refútalo. Pero está bien. Yo lo voy a hacer. Pero Francisco, ¿tú no has dicho el tuyo? ¿Tu sueño cumplido? Claro, tú no No, señores, pero si yo soy parte de esa oficina y digo que mi sueño fue otro, No. yo creo que vamos a tener problemas. No, pero hay más sueños en más ámbitos de la vida, porque hay sueños, eso es en el ámbito profesional, digamos, pero hay muchos sueños en la vida. Completamente. Y uno de ellos es poder estar en este espacio con mis dos socios de la oficina también, debatiendo libremente todas estas ideas. Señores. Y con ustedes también. Vamos a dar gracias por tantas cosas buenas que pasan, y las cosas malas, digamos, yo no soy de las personas que en un excesivo optimismo dice que todo pasa por algo. Hay cosas que no pasan por algo, hay cosas que simplemente pasan y punto. Como Galeano, que es optimista de 8 a 11 y después de 11 a 1 Hay cosas que simplemente tocan aceptarlas, pero yo creo que en el camino nos toca también, por elección, agradecer y ser conscientes. Yo creo que hacer un trabajo importante de hacernos conscientes de nosotros. Yo creo que eso puede ser un primer paso hacia ese agradecimiento que les profeso, Yuri. Y si nos ven haciendo alguna locura por ahí, tranquilos, no estamos en campaña, estamos vivos. Nos vemos el otro día.